Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. ¿Sí? Yo no sé, la gente, igual hace mucho calor sin el aire, ¿no? Sí, yo creo que sí, vamos a dejar, tampoco se dispersa mucho y tampoco se nota mucho. Es que sabes qué pasa, que con el aire pues entonces lo que dejamos como está, me quedo sin voz, ¿sabes? Entonces lo quitamos mejor. Que la temperatura ambiente. Si es que se caldea mucho con un ratillo luego. Bueno, buenas tardes, perdonad. Buenas tardes, daros la bienvenida de nuevo. Ayer tuvimos una charla igual que hoy y estuvo muy bien, la verdad muy contento de cómo surgió todo. Y en primer lugar, yo me llamo Manuel Cuadro, para que no me conozcáis, pertenezco a la asociación y quiero daros la bienvenida a todos los que estáis aquí, a Mindalia Televisión, que va a grabar la conferencia de Eliseo. Y sobre todo darle las gracias y la enhorabuena a Eliseo Gallardo. No tenía el placer de conocerte, pero te doy la bienvenida, que sepa que esta es tu casa y que, muchas gracias. Y que te agradecemos un montón que estés aquí con nosotros. Muchas gracias. Y darte la palabra. Y sobre todo por venir, todos vosotros por venir. Cuando tú quieras, aquí tienes las puertas abiertas para venir. Te doy la palabra, Eliseo. Muchas gracias. Una cosilla, esta asociación cuelga en Facebook todos los sábados todas las actividades que hacemos muchísimas cosas. Nosotros editamos estas tarjetillas, si alguien no la tiene y la quiere me lo decís o la doy, ¿vale? Podéis entrar en Facebook, en Twitter y podéis ver todo lo que hacemos, ¿sí? ¿Alguien que quiera Bueno, muchas gracias de nuevo, Manuel, por ceder el espacio. Gracias otra vez por venir a todos vosotros. Lo que vamos a intentar en este espacio de tiempo es ser conscientes, de alguna forma, al menos utilizando una herramienta como es la astrología, como es el firmamento. Vamos a intentar ser conscientes de la importancia que tiene el inconsciente en nuestras vidas, de cómo este inconsciente nos afecta. En realidad, posiblemente algunos ya sabéis que la parte consciente, la que supuestamente es aquella que nos permite construir una percepción subjetiva de lo que somos cada uno de nosotros, esa parte consciente, según la neurociencia, ocupa un espacio muy pequeño, de un 1 a un 5%. Aunque sea un porcentaje muy pequeño, obviamente es un porcentaje extraordinariamente importante. Es como si todo en el universo se redimensionase. ¿Por qué? Porque en ese 1 o 5% está nuestro carácter, nuestra personalidad, el concepto que se supone que es el que nosotros hemos construido de nosotros mismos. Ese concepto, os repito y os recuerdo, que según la neurociencia ocupa un espacio realmente muy pequeño, de un 1 a un 5. Pero si nosotros falleciésemos, para quien crea en la reencarnación, al nacer de nuevo, lo que ahora es un 1 o un 5%, porque es nuestra percepción subjetiva que cada uno tiene, al volver a nacer, ese 1 o 5% se convertiría en el 95, 99 inconsciente. Os sugiero ahora que rebobinemos e imaginémonos, por supuesto, para los que no se sientan cómodos con la teoría de la reencarnación, porque no se trata ahora de defender ninguna postura ni ninguna filosofía,
podéis trasladar esta misma información a lo que sería pues la herencia familiar, todo lo que es la dinámica del transgeneracional, la herencia familiar, el código genético, la memoria inconsciente. Lo que creo que no es discutible es que todo ser vivo, cuando nacemos con una determinada información. En la semilla de la manzana está el manzano. Bien, pues os decía, rebobinemos, por favor, e imaginémonos que hubiésemos vivido en una vida anterior. Si hubiésemos vivido en una vida anterior, se supone que en la misma y exacta medida en que nuestras circunstancias hubiesen sido diferentes a las que ahora, como individuos, cada uno de nosotros hemos vivido, al fallecer, se supone que nuestra percepción subjetiva de la realidad y de nosotros sería diferente a la que ahora tenemos. Esa percepción subjetiva con la que supuestamente fallecimos a partir de esas vivencias de esa vida anterior, no os olvidéis que representaron en su momento el 1,5%. Ahora, en el supuesto de que hubiésemos fallecido y hubiésemos vuelto a nacer, lo que en su vida anterior supuso un 1,5%, en esta encarnación pasa a conformar el 95-99 inconsciente. Y si observáis el sistema solar, y veréis que la astrología obviamente lo que hace es observar el firmamento como referencia. Si observamos el sistema solar, nos va a resultar muy evidente que los planetas que conforman la estructura del sistema solar, en el que nosotros obviamente formamos parte, porque estamos en él, estamos en un planeta que forma parte de ese sistema, pues resulta que los elementos que lo conforman están atrapados repitiendo constantemente un mismo patrón. La Luna cada 28 días y medio, Marte cada 2 años, Júpiter cada 12 años, etc. Están atrapados repitiendo un patrón. Según la ciencia, 165.000 millones de años lleva el sistema estructurado moviéndose, repitiendo el mismo patrón. Si nosotros observamos, el título de la conferencia es "Como arriba es abajo", pues observando lo de arriba podemos ver claramente lo que nos está sucediendo aquí abajo. Si observamos todo ser vivo que pasa a formar parte de este sistema, sea planta o sea animal, se queda también irremediablemente atrapado repitiendo un patrón. De la manzana sale un manzano que da manzana, que da manzano, que da manzana, que da manzano. Un animal nace en una determinada especie y sabéis perfectamente que ese animal, sin saber por qué, se queda atrapado repitiendo el patrón que garantice la supervivencia de una especie que a lo mejor lleva miles de años repitiendo el mismo patrón. Es obvio, ¿no? Nosotros formamos parte de ese sistema y tenemos una tendencia compulsiva e inconsciente a repetir un patrón. ¿Qué patrón? Pues el que al nacer se convierte en ese 95-99 inconsciente. ¿Qué sucede? Sucede que como nosotros no somos ni planetas, ni plantas, ni animales, que son los que, si observamos, tienen tendencia, están atrapados, no es que tengan tendencia, están atrapados repitiendo el patrón. Como nosotros no somos ni planetas, ni plantas, ni animales, sino que somos las tres cosas a la vez, somos planetas, somos cuerpos errantes en el espacio, somos plantas y somos animales, porque actuamos de una manera completamente primaria, biológica, instintiva, reptiliana, muchas veces. En consecuencia, es como si hubiésemos acumulado en nuestro supuesto proceso evolutivo tanta energía, tanta luz, tanta información, que hubiésemos desarrollado lo que los planetas, las plantas y muchísimos animales no tienen desarrollado de la misma manera que nosotros hemos desarrollado ya, que es la conciencia. Yo os propongo que entendamos la conciencia como una concentración de energía, de luz, de información. Volviendo a utilizar como símil el sistema solar,
no sé si sois conscientes de que por la noche, cuando observamos el firmamento y lo vemos lleno de lucecitas, ¿sois conscientes que en esa sopa de luces hay en realidad dos tipos de luz? Dos tipos de luz, única y exclusivamente, dos tipos de luz. ¿Cuáles son esos dos tipos de luz? La luz de las estrellas, es una obviedad, ¿verdad? Y luego están unas lucecitas que parecen estrellas, porque si alguien no nos dice que eso es Marte, que eso es Júpiter, que eso es Saturno, nosotros nos vamos a confundir, creeremos que son estrellas, pero no lo son, porque no tienen luz propia, están atrapados, repitiendo constantemente un mismo patrón, y lo que vemos no es ni siquiera el planeta, porque el planeta no tiene luz, vemos el reflejo de la luz de la estrella que tienen más cerca. Yo lo que os propongo es que seamos conscientes de que nosotros también tenemos dos alternativas, porque todo lo que sucede arriba sucede abajo. ¿Cuál es nuestra alternativa? ¿Cuáles son esas alternativas? Una que ya es inevitable, porque estamos todos atrapados en ese patrón. Pero hay otra alternativa. La otra alternativa es reconocernos soles, estrellas, reconocer que hemos acumulado tanta energía, tanta luz, que nos hemos convertido en soles, volviendo por supuesto a buscar como símil, a observar o utilizar como símil el sistema solar. ¿Qué hace nuestro sol? Proyecta su luz. Es otra obviedad, ¿verdad? Pues en el momento que nosotros, como todo ser vivo, nacemos con una determinada información, pero a través de esa conciencia que se nos presupone, al nacer nos vemos obligados, como soles que somos, aunque no seamos conscientes de ello, a proyectar esa información. ¿A proyectarla dónde? Pues en aquellos planetas que conformaron para cada uno de nosotros la estructura de nuestro sistema familiar. Padre, madre, hermanos, abuelos. A partir de ese momento ya no podemos volver a repetir. Luego os explicaré por qué si no lo sabéis ya. Fijaos el drama. ¿Por qué? Porque hay un impulso inconsciente, como todo ser vivo, a repetir un patrón, pero hay algo, por el hecho de tener esa conciencia, que no nos lo permite, y tenemos que volver nuevamente a intentarlo. Y como no lo podemos conseguir, tenemos que volver otra vez hacia atrás y volver a intentarlo. Eso es el karma. La tendencia a querer algo que nuestro inconsciente desea o cree necesitar, y ante la imposibilidad de conseguirlo, volver nuevamente a buscar elementos, situaciones, circunstancias, personas sobre las que intentar nuevamente repetir. Y no es posible. ¿Por qué no es posible? Porque la luz, y no nos olvidemos que somos soles, tiene una peculiaridad, y es que cuando esa luz se proyecta como hace el sol, y nosotros desde nuestra supuesta inconsciencia proyectamos esa información del inconsciente sobre los elementos que conforman la estructura de nuestra familia, de la misma manera que cuando nos observamos en un espejo, es decir, proyectamos nuestra imagen en una superficie susceptible de poder devolvernos lo que estamos proyectando, lo que vemos en el espejo, ¿qué es? Es nuestra imagen original, completamente distorsionada, está invertida. Porque si tenemos un objeto en la mano derecha y nos contemplamos en un espejo, nos vamos a ver en el espejo con un vaso con un objeto en la mano izquierda. ¿Veis el funcionamiento de la luz? ¿Veis por qué ya no podemos repetir? ¿Por qué? Porque al nacer con un determinado programa, al tener tendencia inevitable a proyectar esa información, los elementos que conforman la estructura de nuestro sistema familiar van a tener que decepcionarnos. Vamos a tener que ver en nuestro padre, en nuestros hermanos, vamos a tener que ver una imagen completamente invertida de lo que se suponía que desde nuestro programa inconsciente teníamos que observar fuera para seguir de alguna forma fomentando esa imagen, esa percepción. Ya no es posible. Lo único que podemos hacer
que es lo que hace todo ser vivo para sobrevivir, no es otra cosa más que adaptarnos al medio hostil en el que nacemos. ¿Cómo nos adaptamos? ¿Cómo sobrevivimos? Construyéndonos un traje. Ese traje es el 1,5% que según la neurociencia es la percepción que acabamos teniendo de nosotros. ¿Qué sucede? Sucede que hay un momento determinado donde ya no somos tan niños, ya hemos crecido lo suficiente como para aparentemente descondicionarnos de la influencia de la familia. Ya sabemos que no nos descondicionamos nunca, pero hay un momento que uno como adulto o supuesto adulto puede salir a la superficie, sale del sistema y empieza a implicarse con personas totalmente ajenas ya al círculo familiar. Uno empieza a relacionarse, a implicarse emocionalmente con situaciones, con circunstancias, con personas, y sin darnos cuenta, porque para eso es inconsciente, lo que vamos a hacer es, o mejor dicho, lo que nuestro inconsciente va a hacer es, utilizando todos los recursos que le proporciona ahora ese 1,5% en el que nos hemos convertido, va a utilizarnos para salir al mundo y buscar personas sobre las que proyectar nuevamente ese deseo o esa necesidad. Por eso la humanidad es un caldo, si me permitís, de sufrimiento, de insatisfacción. Por eso los budistas nos recuerdan que la raíz de todo sufrimiento está en el apego, en el deseo, en la necesidad. ¿Por qué? Porque si tú deseas o necesitas algo, vas a proyectar ese deseo fuera. Prepárate a sufrir. No sé si hasta aquí tenéis alguna pregunta. ¿No? Allá. No hay ningún estudiante de astrología tampoco. Bien, pero sin ser estudiantes, todos conocéis vuestro signo solar. Todos. ¿Qué sucede cuando nos quedamos mirando al sol? Pues que nos quedamos ciegos. A lo mejor nuestro signo solar no representa aquello que somos, representa aquello en lo que nos hemos convertido y nos hemos quedado ciegos. Yo lo que quiero compartir con vosotros es que hay un sistema que se llama astroanamnesis, que utiliza, a diferencia de la astrología tradicional, utiliza 3 mapas de referencia. ¿Por qué? Pues porque un mapa lo que hace es darnos información de la parte aparente, 1,5%, carácter, personalidad, que es el mapa que se utiliza en Occidente en astrología tradicional, que es extraordinariamente útil. ¿Por qué? Pues porque nos habla de nuestro carácter, de nuestra personalidad, y en consecuencia nos da información de nuestro destino, porque el carácter condiciona el destino. Pero más allá de lo que uno es o de lo que a uno le pasa, creo que la cuestión de fondo es indagar sobre qué sentido tiene el que uno se haya convertido en determinada manera y en consecuencia tenga que vivir un destino determinado y no otro. ¿Qué sentido tiene? Si yo os preguntase a vosotros por ese sentido, ¿qué me responderíais? ¿Sabéis lo que me responderíais? Porque he hecho esa reflexión muchas veces. Lo que me responderíais la mayoría de vosotros es que aquí venimos a aprender, que venimos a evolucionar. ¿Estáis de acuerdo? Porque normalmente es esa la respuesta. Yo lo que os propongo es todo lo contrario. Lo que yo os propongo es que aquí no venimos a aprender, venimos a desaprender, a descondicionarnos. ¿De qué? De sea cual sea la identificación con la que uno pretenda identificarse, porque sea cual sea, la que sea es una ilusión, no es real. Os decía, hola, en astroanamnesis lo que hacemos es utilizar 3 mapas. Un mapa que nos da información de ese 1,5%, carácter, personalidad. Otro mapa que nos va a dar información
o que nos permite asomarnos a esa vertiente inconsciente, 95-99 restante. Pero yo os he comentado que se trabaja con 3 mapas. ¿Por qué? Pues porque tenemos un mapa que nos da información del 1-5%, carácter, personalidad. Otro mapa que nos da información de esa parte que no vemos, pero que es la que nos empuja a ser y a hacer lo que somos y lo que hacemos, que es la vertiente inconsciente. Ahí aparentemente tenemos el 100% ya por porcentaje. ¿Pero el 100% de qué? De lo que sería nuestra envoltura condicionada, porque nuestro carácter, nuestra personalidad está condicionada a nuestros genes y a nuestras circunstancias, y nuestro inconsciente muy posiblemente también. Hay un tercer mapa. ¿Por qué? Porque hay una tercera parte en nosotros. Hay un espacio que no vemos, pero que es el que de verdad nos mantiene vivos, porque hay un órgano, hay una serie de órganos a nivel interior que nos recuerdan a cada instante que lo esencial verdaderamente no requiere ningún tipo de esfuerzo. Respiramos automáticamente. Lo verdaderamente esencial, cuando sucede, ha de suceder sin esfuerzo. Todo lo que lleve esfuerzo, tarde o temprano, uno se lo va a tener que cuestionar. Pues ese tercer mapa nos va a dar información precisamente de eso, de lo que sería nuestro self, lo que sería aquello que representaría lo que en esencia representa lo mejor de cada uno de nosotros, pero que se supone que desde muy pequeños hemos tenido que ir reprimiendo, guardando. ¿Qué sucede con lo que uno reprime? Pues que se convierte en nuestro destino. Y me gustaría, si os parece, poner un ejemplo de todo esto. Y en la medida que consideréis oportuno que alguien quiera que utilicemos su caso en concreto para, de una manera obviamente general, explicaros esto, pues lo podemos hacer. Tener en cuenta que están grabando, o sea que si alguien teme por la intimidad o porque no, pues obviamente que lo tenga en cuenta. ¿Tenéis alguna pregunta? Yo os comentaba, yo lo que os sugiero es que aquí venimos a desaprender. ¿Cómo se lleva a cabo ese proceso de desidentificación? En realidad, ya lo hemos visto, si uno nace con una determinada información y al nacer va a tener tendencia a proyectar esa información en los elementos que conformen la estructura del sistema familiar, y ya sabemos que nos van a decepcionar, pues ese proceso se lleva a cabo precisamente como os he comentado, identificándonos con un personaje nuevo que nos permita sobrevivir y luego salir al mundo intentando conseguir aquello que nuestro inconsciente cree o necesita. ¿Qué sucede cuando nosotros nos identificamos con ese patrón? Cuando salimos, por ejemplo, como Aries por la vida y vamos intentando luchar, vamos intentando reafirmar nuestra individualidad. ¿Qué sucede con las personas que en un momento determinado... vamos a ver. Dime. Yo entiendo que venimos ya codificados, ¿no? Que venimos a... Codificados. Que venimos codificados. Y el desaprender es como el descodificar, ¿no? Tú sientes que venimos codificados. Yo creo que es un hecho que venimos codificados. Aquí la cuestión es no solamente ser conscientes que venimos codificados, sino que tenemos tendencia a repetir el código, a repetir el programa. Pero no es posible. ¿Y cómo lo desaprendemos? Eso es lo que yo voy a proponeros ahora. Explicaros esta especie como de dinámica. Fijaos, por ejemplo. Yo no sé, claro, no tenéis, la mayoría de vosotros no tenéis vuestra carta natal, pero en la carta natal hay un elemento que es muy importante además del signo solar, como es la luna. La luna lo que nos indica es el tipo de alimento que creemos necesitar, ¿de acuerdo? Y en consecuencia es el tipo de alimento que proporcionamos a otros para que al nutrirlos los otros nos proporcionen en compensación el alimento que creemos necesitar. Imaginaos, por ejemplo, una persona que tuviese una luna en Aries,
que tiene que ver con un patrón emocional que está constantemente defendiendo, luchando por aquello que tiene. Ahí hay un patrón emocional. Si esa persona tiene el inconsciente en Acuario, la luna en Acuario, el patrón emocional de Acuario es la esclavitud. Nos han vendido, no sé si alguno tiene referencias, de que Acuario, la era de Acuario, que supuestamente se nos avecina, es una era de libertad, de autonomía, de independencia. Yo tengo que comentaros que Acuario no tiene absolutamente nada que ver con eso. O mejor dicho, tiene que ver con eso, pero en su vertiente virtuosa. Pero obviamente los arquetipos no siempre se manifiestan desde una vertiente virtuosa. Es como si primero se manifestasen en lo bruto, en lo primario, para de ahí empezar a buscar o a encontrarle la parte virtuosa del movimiento. Acuario tiene que ver con la esclavitud, aquello en lo que uno se queda atrapado sin voluntad propia para salir. ¿Eso qué significa? Que si la persona tiene un patrón emocional Aries y que le induce a defender lo que tiene, en realidad ese movimiento que le induce a defender lo que tiene lo hace para seguir manteniendo la necesidad de su inconsciente de quedarse atrapado emocionalmente en una relación. Pero yo os decía, existe un tercer mapa. Si esa persona tiene en ese tercer mapa la luna en Piscis, que representa el abandono, la soledad, aquella persona que luche por conseguir algo o a alguien para así poderse mantener esclavo en una relación, se enamorará siempre de personas que le abandonen emocionalmente. Elisa, a mí no me importa que me pongas como ejemplo. Como soy Acuario, estamos hablando de Acuario, que yo me ofrezco. Tú eres Acuario, pero no tienes a la luna en Acuario. Sí. Tienes a la luna en Acuario. Y martes. Bien. Una luna en Acuario, por ejemplo, no es su caso particular, voy a intentar generalizarlo, ¿de acuerdo? Una luna en Acuario es una luna que yo os comentaba que tiene tendencia a... Bueno, yo no sé si conocéis el símbolo de Acuario. Sabéis que el símbolo de Acuario son dos ondas, ¿no? Todos los símbolos que tienen un trazo doble, lo que indican es un patrón de comportamiento doble. No tiene nada que ver con patrones bipolares de comportamiento ni esquizoides, no. Son dos patrones de comportamiento completamente distintos. La franja de arriba habla de personas que cuando no están implicados a nivel emocional transmiten una imagen de autosuficiencia extrema, de independencia extrema. Son los hippies. Pero como está la franja de abajo lo que nos recuerda es que esas personas cuando se implican a nivel emocional pierden completamente su voluntad y quedan atrapados sin voluntad propia para poder salir de allí. Si esa persona que nace con esa luna, que tiene ese patrón compulsivo de comportamiento, resulta que tiene la luna en su vertiente inconsciente en Sagitario, por ejemplo, no tiene que ser tu caso, el inconsciente de esa persona como Sagitario tiene que ver con los procesos de idealización de la realidad, las metas, los objetivos, las ilusiones. Como la persona tiene ese patrón emocional inconsciente, la persona se quedará atrapada, esclava de una situación emocional, aparentemente sin voluntad propia, porque esperará que tarde o temprano en el futuro, más adelante, de manera ilusoria, ingenua, pretende que esa persona o esa situación en el futuro cambie. Esa persona, si tiene a la luna en ese tercer mapa en Capricornio, se encontrará con personas que lejos de implicarse en ese proceso de relación, lo que hará será poner límites a sus expectativas, a sus ilusiones. ¿Veis el mecanismo? ¿Cómo se sale de ahí? Porque aquí hay en realidad dos pasos. Uno, que creo que es el más importante, es tomar conciencia de que estamos atrapados, porque no podemos salir de algo si no somos conscientes de que estamos atrapados en ese algo.
Y a partir de ahí, bueno, pues observar hasta qué punto los patrones se vuelven a repetir, porque hay una tendencia compulsiva a hacerlo. Pero una vez que ya uno es consciente de qué tipo de patrones reproduce, es mucho más fácil gestionar esa situación. ¿Alguna pregunta? ¿Os parece un poco complicado esto? En realidad es muy sencillo. La única manera de salir de patrones en donde uno utiliza a otros para intentar quedarse atrapado ahí es siendo consciente de que ese otro que uno utiliza aparentemente para intentar repetir o para intentar de alguna forma volver a reproducir una determinada situación, ese otro no existe. Si somos conscientes de que lo que somos o que la percepción que tenemos de nosotros mismos ocupa únicamente un 1 o un 5%, eso es la persona, el carácter. Persona viene de máscara. Máscara no es más que algo que se colocaba el actor para representar una actuación, un drama. Si somos conscientes de eso... A mí la verdad es que se me hace muy complicado. ¿Perdón? Y le digo que se me hace muy complicado entenderlo, porque veo que como realmente la percepción que tenemos de nosotros mismos es muy pequeña. Sí, pero es la única que tú tienes. Claro, pero es como el pájaro que vive en la jaula, que tiene esa realidad y esa es su realidad. ¿Cómo te mueves en un medio tan amplio como es la relación con... Sí, yo siempre digo una cosa, si uno es feliz con ese 1,5%, perfecto. 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 Pero si uno empieza a notar que hay algo ahí, sobre todo que se repite en la vida de uno, porque es lo que nos pasa a todos. Si observamos en realidad lo que nos ha pasado en perspectiva en la vida, veréis que hay una tendencia o a quedarse atrapado en una situación, que es lo mismo, o a repetir constantemente lo mismo. Cambian las personas, pero la situación, el fondo se perpetúa. Algo está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que el otro, los otros que aparentemente conforman la estructura de esas circunstancias no existen. Los utilizamos para proyectar en ellos nuestro deseo, nuestra necesidad, nuestra percepción subjetiva de la realidad o nuestra necesidad inconsciente. Yo me planteo que verdad que poco menos que nos autoengañamos, ¿no? Y que llega un momento en la vida de uno que en el fondo, entre comillas, se cansa uno, se quema uno de decir, bueno, como he caído... Menos mal, o por agotamiento o por sufrimiento. Claro, como pero he caído, pues otra vez me vuelvo a levantar. ¿Pero tú crees que hace falta? Bueno, yo creo que hace falta para quien se empecina excesivamente o está excesivamente ciego en su propia estructura inconsciente. Obviamente la vida tiene recursos para... ¿Por qué? Porque el proceso evolutivo es imparable. Tiene recursos la vida. Entonces el sufrimiento yo creo que es un recurso, pero uno no tiene por qué sufrir. Uno sufre en la medida en que se empecina en conseguir lo que el inconsciente cree necesitar. Ahí sufres. Imaginaos una persona con la luna en Tauro. Son personas emocionalmente muy posesivas. Son personas que emocionalmente, cuando se implican, lo que quieren es guardar, acumular, que eso permanezca para siempre en su vida. Eso es una luna en Tauro. Si esa persona tiene la luna en Tauro, utiliza ese patrón porque a nivel inconsciente tienen una luna en Piscis, por ejemplo, porque hay otra opción, pero por ejemplo, tiene una luna en Piscis en donde en su memoria inconsciente no entiende la relación, el vínculo, sino es entregado completamente al otro, perdiendo su propia identidad en el otro. No lo entiende. ¿Por qué? Porque Piscis representa la fusión, la entrega total. ¿Qué sucede? Que esa persona que va de Tauro y quiere guardar, acumular aquello o aquellos con los que se implica a nivel emocional, porque cree que en compensación podrá tener a alguien por fin en quien fundirse, resulta que se enamoran de personas totalmente, aparentemente independientes, que no quieren ni fundirse y que sienten que si les quieres atrapar les ahogas, no les dejas respirar.
Parece una putada de la vida. Joder, parece una putada, pero no lo es. Yo creo que es un regalo. ¿Para qué? Para que tarde o temprano reconozcamos que sobrevivimos sin eso. Os voy a poner un ejemplo un tanto extremo, pero que sucede mucho en las lecturas. ¿Por qué? Porque hay pues muchas personas que han sido abandonados por sus padres o que sus padres son separados. Hay muchos. El niño que crece en un sistema donde los padres se separan, o por ejemplo, supongamos una niña que el padre sale de la familia, abandona la familia. Obviamente esa niña tiene dos opciones. El cielo siempre nos da dos opciones. Una, ¿cuál es? Juzgar al padre y culpabilizarlo, y en consecuencia vas generando resentir, acumulas resentir, pero lo reprimes porque como no tienes el padre para descargarlo, tienes que reprimirlo. Esa niña cuando crece, ¿qué queréis que va a hacer? Se va a buscar un hombre sobre el que descargar toda su represión, todo lo que tiene reprimido ahí. ¿Qué queréis que va a hacer el hombre? Aguantar eso, ¿no? Hará lo mismo exactamente que ha hecho el padre. ¿Cuál es la otra opción que tiene esa niña? Reconocer que en realidad el regalo más grande que puede hacer un padre a un hijo es dejarlo huérfano. Claro, en las películas de héroes, ¿no habéis observado cómo empiezan todas? Todas. Todas. No veréis ningún héroe que tenga a su papá y a su mamá, a su padre que le diga lo que tiene que hacer y a su mamá que le proteja. No veréis ni uno. ¿Por qué? Porque si tienes un papá y una mamá, lo que haces es ser víctima de las proyecciones inconscientes de los padres. Te los haces tuyos y ahí repites la herencia, como animales repitiendo un patrón. El regalo más grande que puede hacerle un padre a esa niña, ¿qué es? Pues dejarla huérfana. Y el regalo más grande que se puede dar esa niña a sí misma, ¿qué es? Reconocer que si su padre se ha ido, no es para abandonarla, es para... Por supuesto, el padre no tiene por qué ser consciente de eso, porque el padre no existe, es una parte de ella. Pues reconocer, en realidad, que lo que ha sucedido es que ella ha sobrevivido al hecho de no tener al hombre más importante de su vida pendiente de ella. Fijaos qué libertad hay ahí. Obviamente, una vez que lo integras. Entonces, lo que la astroanamnesis propone a través de esos mapas y de la observación de patrones de comportamiento y de esas demandas inconscientes es precisamente eso, una especie como de juego de luces en donde a través de la observación de lo que nos pasa y de con quién convivimos, pues de alguna forma tomar conciencia en realidad de quién somos. Porque no somos aquello que creemos ser, para nada. Obviamente, si uno quiere reconocer, observar su imagen, va a tener que mirarse delante de un espejo. Por mucho yoga que haga uno, por mucha meditación que uno haga y por mucho que se palpe uno, no tienes una imagen clara de ti si no es observándote en un espejo. Vosotros sois mi espejo. Es la única manera. Me está surgiendo una duda. Por un lado, lo veo como catastrofista, que no podemos hacer nada. ¿Cómo? Que por un lado, ¿Lo ves? Si venimos así y tenemos tanta influencia de ese inconsciente, pues no podemos hacer nada. Pero por otro lado, una vez que te das cuenta, que observas... Un planeta no puede hacer nada. Una planta no puede hacer nada. Los animales no pueden hacer nada. Pero tú sí. Porque hay un momento que serás consciente. A ese momento voy. Una vez que observas, que te das cuenta y analizas lo que ha sido tu vida y lo que te ha ocurrido y cómo se ha repetido, personas, situaciones, circunstancias, y empiezas a tener información de ti. Porque también te puedes pasar la vida despotricando otra vez sobre esas personas que mira otra vez lo que me acaban de hacer, mira otra vez lo que me han hecho. Exactamente. Claro. Tiene información y reconoce que todo es tuyo. Sí, señora. Todo lo que ocurre es tuyo, no es del otro, ni en la que Sí, señora. es malo, ni de Sí, señora. Sí, señora. En ese punto, ¿qué nos queda? Seguir observando.
En ese punto, pero es que ese punto... ¿Tu madre vive? Sí. Ponte a tu madre delante ahora, por favor, con la imaginación, con la mente. ¿Mm? ¿Hay algo en tu madre que te altere? Sí. Fíjate si tienes trabajo ahí. Sí, yo no sé. Yo por eso la tengo ahora conmigo en casa. Claro, tú ten en cuenta una cosa. Tú ten en cuenta una cosa. La imagen que tú como hija tienes de tu madre, vamos a ver, vosotros sabéis que cuando miramos a la luna no estamos viendo a la luna. ¿Sois conscientes de eso? ¿O os creéis cuando miráis la luna que estáis viendo la luna? ¿Qué? La mitad de la luna, ¿no? No, ni la mitad ni entera. Vamos a ver, tú ahora mismo sales fuera, tú miras al cielo y vas a ver una luna en creciente. Bueno, sí. Vas a ver una luna en creciente. Vas a ver media luna y un poquito más, ¿vale? Si tú buscas el otro trozo que falta, ¿qué vas a ver? ¿Veis cielo? No se ve sombra, ni se ve un perfil. ¿Veis cielo? ¿Por qué vemos cielo? Porque cuando lo que vemos de la luna no es luna, es luz. Y la luna no tiene luz, la luna no es blanca. En consecuencia no vemos a la luna, vemos el reflejo de la luz del sol en la luna, que es diferente, muy diferente. Cuando miramos a nuestra madre, que es nuestra luna, porque nosotros somos soles, somos estrellas, y cada uno de los elementos de nuestro sistema familiar representaría un planeta de ese sistema sobre el que nosotros vamos a proyectar nuestra luz. ¿Qué información para una mujer proporciona la madre? Pues te da información de tu propia feminidad. Aquello que tú, como hija, no eres capaz de solventar con tu madre, mejor dicho, no solamente vas a reproducir ese patrón con otros elementos con los que tú te relaciones a nivel emocional, sino aquello que tú veas en tu madre que te afecte, que te altere, es lo que acabará viendo en ti el hombre o los hombres que a ti te interesen, y actuarán contigo como tú no puedes actuar con tu madre, porque como es tu madre. ¿Me explico? Una mujer. Lo que no me gusta de mi madre es lo que van a ver en mí. No lo dudes. No lo dudes. No lo dudes. No. Vamos a ver. Yo no sé si tienes hermanas. ¿Mayor que tú? Entonces, por linaje, ¿quién sigue el orden? Yo. Cuando tu madre fallezca, ¿quién va a sustituirla por linaje? Si tú tienes una imagen de un arquetipo determinado, pues tú cuando lo sustituyas pasarás a tener esa imagen, a reproducirla. No hay otra, no hay más. No tienes otra. Por eso es muy importante la imagen que uno, como mujer sobre todo, tiene de la madre. ¿Por qué? Porque la única manera, pues imagínate una hija, una mujer que ve a su madre como una mujer sacrificada, una desgraciada, porque se ha sacrificado toda la vida. El marido la ve a ella como una mujer dispuesta a sacrificarse toda la vida, y así va a actuar en consecuencia. Dime. Estamos hablando de una madre y una hija, pero puede ser un padre y una hija. Claro. Vamos a ver, una hija, si los problemas o los conflictos no resueltos con tu padre, ¿dónde los vas a proyectar? No con tu padre, porque ya sabes cuál es el conflicto. Los proyectarás con tus hombres, con los hombres o con los hipotéticos padres de tus hipotéticos hijos. Ahí reproduces el conflicto. Sí, pero hay que hacer pregunta, cuando la estaba haciendo es cuando me he dado cuenta que por ahí no iba, no es, si los patrones que hacen tus padres son los que nosotros llevamos genéticamente o en el código. Poder, entre comillas, que tenemos. No es que tú selecciones a una gente que actúe de una determinada manera para que siga manteniendo el patrón. No. Esa persona con otra persona tendría un patrón diferente. Tú creas esa persona. La creas. Entonces la famosa frase que decimos,
cuando nos separamos. Conmigo, mi marido no iba ni al campo y ahora sale con otra chica y va al campo. Ahora te pones el padre Mira, voy a intentar explicaros el proceso. Imaginaos esa persona que comentábamos antes, muy posesiva, porque su inconsciente lo que busca es fundirse, entregarse, que se encuentra constantemente con personas independientes. ¿Os acordáis de ese ejemplo? Imaginaos que esa persona llega a un momento que sufre tanto que dice, yo ya no me voy a aferrar a nadie más y ahora voy a ser yo independiente, ¿vale? ¿Qué creéis que le sucede a esa persona? Que inmediatamente aparece alguien que la quiere poseer. Un círculo vicioso, ¿cómo cortamos el círculo? ¿Qué hace la persona cuando de pronto le aparece alguien que la quiere poseer, como era lo que hacía ella? ¿Qué hace esa persona? Huye, rechaza. Pero como el otro no existe, lo que haces al rechazarlo no es alejarlo de ti, es metértelo dentro. Y en tu siguiente relación vuelves tú a ser el posesivo. Todo lo que no sea. ¿Cómo sales de ahí? Reconociéndote en el otro. No te digo que te cases con el otro, no, lo reconoces, te reconoces en él. E inmediatamente surge el milagro, el otro empieza a cambiar. Cuando aceptamos lo que hay dentro. Totalmente. Pero el proceso es doble. Primero uno ha de ser consciente del patrón, ha de ser consciente del dolor que genera, de la insatisfacción que genera, pero luego ha de ser consciente de que se va a encontrar con su sombra. Y esa sombra, según como uno la gestione, o vuelves otra vez a lo viejo, o por fin trasciendes la situación. Y ahí cambias el paradigma. Ahí sí cambias el paradigma. Eso requiere, yo creo que una cierta valentía, pero es apasionante hacerlo. Dice yo ahora que estaba hablando de este tema que me resulta súper interesante, la verdad que me viene a la memoria un ejemplo que tengo en mi familia, ¿no? Yo tengo un familiar que es una mujer que su madre durante su vida fue muy sumisa, una persona muy sufrida y le abandonó el marido. Pero es que a ella le ha ocurrido exactamente igual. Ha sido un calco de la vida, de lo que le pasó a su madre. Ha copiado la vida. Pero es que tiene una hija, una única hija, y la hija ha vivido la misma situación que la madre. Y uno achaca sin saber estos temas con profundidad. Mira, ¿sabes por qué sucedió eso? Bueno, sucedió por inconsciencia, sucede por inconsciencia. ¿Por qué? Porque cuando la hija tiene una madre sumisa, sufridora, la juzga. Y ella dice, yo no voy a ser como ella. Ese es el impulso. Pero cuando uno hace o cuando uno dice ante esa situación, yo no voy a ser como ella, en realidad a nivel sistémico lo que estás haciendo es ponerte por encima de ella. Ahí hay un desorden que si eso sucediese en nuestro sistema solar, nos iríamos al gareto todos. Si Júpiter se pusiese de pronto debajo de Marte, o si Marte se pusiese por encima de la Luna, ¿a dónde iríamos? El universo es el cosmos, la raíz etimológica es orden. Nosotros, como formamos parte, pues como somos dioses, porque somos soles, tenemos esa fuerza tremenda, podemos aparentemente alterar el orden, pero inmediatamente la vida nos recuerda que lo hemos alterado. ¿Cómo? Pues saliendo del paraíso, saliendo del orden. Entonces, el movimiento para la niña pequeña, porque la niña pequeña sigue lo mismo, porque ahora es ella la que juzga a la madre. ¿El movimiento cuál es? La pequeña, o mejor dicho, si la madre todavía sigue viva con respecto a la abuela, para poner las tres, la adulta, ¿quién es? En realidad la adulta es la madre, porque la abuela ya es la vieja. Los viejos, con todo el cariño del mundo, representan en el sistema lo viejo del sistema, lo que se supone que es aquello de lo que el sistema se está desprendiendo o aquello que el sistema va a tener que seguir perpetuando, pero son en ese sentido muy representativos. En consecuencia, el viejo o la vieja, en este caso la anciana, la abuela, no tiene que hacer otra cosa más que estar ahí.
La madre es la que tiene que reconocerse en ella. Porque ella no es sumisa porque la madre sea sumisa, no. Ella ha tenido una madre sumisa porque ella, su naturaleza es sumisa, que es diferente. Y por sintonía han chocado con las mismas almas, porque una cuestión de vibración. Pero en realidad, es decir, hasta que la hija, no la pequeña, sino la hija, no reconozca a la madre como una diosa, como lo que es un ser de luz, hasta que una hija no reconoce a la madre como una diosa, la hija no puede reconocer a la madre como una diosa, no puede. Y ahí se perpetúa el proceso. Y los hombres, acordaos lo que hemos comentado antes, el hombre ve a la mujer como la mujer ve a la madre. Si la mujer ve a la madre sumisa, el hombre la ve sumisa, y a partir de ahí en la película... En la cadena de circulación. Claro. ¿Cómo se corta esa cadena? Sí. Entonces, Perdona, sí. has dicho que eso normalmente, ¿no? Según la especie, bueno, pues la madre, la hija mayor, ¿no? ¿Qué pasa cuando no es la hija mayor? Porque en este caso, la hija mayor, o sea, en un caso, ¿no? Que existe cercano a mí, la hija mayor, como ha visto a la madre sumisa, no quiere hacer eso y se pone por encima. ¿Qué Sí, pasa? pero... Y empieza el caos, claro, ahí existe el caos. Claro, es lo que comentábamos, Vale, si se pero pone ¿qué por pasa en ese encima... caso? ¿Cómo se restablece eso? Porque en ese caso es la segunda hija la que un poco adquirió el papel de la madre. Sí, pero ya está, el desorden ya está ahí. Porque tú fíjate, si una segunda hija tiene que asumir el papel de la madre, pues apaga y vámonos, porque ya el desorden ya está ahí metido de lleno. ¿Cómo se puede restablecer ese orden? ¿Cómo... Pues si la mayor... el elemento del sistema que sufra en un momento determinado lo suficiente, o sea, que le altere, que le afecte lo suficiente la situación, porque si no nos afecta y cada uno vive lo que vive, pues aquí nadie se pregunta nada. Pero si hay uno solo elemento que se cuestiona la situación, que pregunta qué sentido tiene esto, ahí empieza la sanación del sistema. Uno, es suficiente uno. Pero para que ese uno aparezca en el sistema, pues a lo mejor imaginaos lo que tiene el sistema que haber sufrido. Porque en ese caso, esa familia, son muchos hermanos y existen muy pocos hijos. ¿Puede pasar que ese sistema tienda a desaparecer del caos que hay? Yo creo que cuando un sistema se vuelve tóxico, tan tóxico, el universo, igual que aparecen las estrellas que se apagan, pues hay sistemas que se tienen que apagar, claro que sí, la energía es la energía. Pero ahí yo, como comprenderás, no tengo ni idea. Vale. Entonces, una cosa que ha dicho usted ahora, entonces esto nos iríamos a la parte de la biodescodificación o la bioneuroemoción, que dice que cuando uno de los elementos de la familia, por ejemplo, en este caso la mujer, una mujer empieza a sana toda su línea. Claro. La anterior y la posterior. Sí, claro. Y además te estás garantizando en el linaje, pues fíjate, no es lo mismo nacer en un sistema, los futuros, en un sistema en orden, que no en un sistema que ya esté tóxico. Yo creo que en principio todos los sistemas son tóxicos, ¿eh? Creo que el hecho de nacer ya evidencia que hay un desorden. Porque cuando se nace algo nuevo en un sistema es porque en el sistema hay algo que tiene que equilibrarse, porque si no, todo es perfecto.